Vamos a la nube, si no me reto, doña Mariela. Hoy es el último día, ¿no? Teóricamente sí, así que vamos a Es tratar de meterle inamovible, pata. digamos, el calendario. Nos queda, sí, el calendario es inamovible, sí señor. Queda, o sea, ratificada la fecha según lo que dice, que el sábado 26 termina oficialmente el cuatrimestre, digamos. Bien, vamos a arrancar entonces con el problema número 4. Problema número 4 dice, por una tubería horizontal, a medida que vamos leyendo, como en todos los problemas, vamos a establecer, ¿no es cierto?, nuestra lista de datos, así nos facilitan el tema después de la resolución, ¿sí? Entonces, primer dato que tenemos, tubería horizontal. Ya vamos a ver en dónde incide esto de la posición, de que sea vertical, de que sea horizontal, ¿sí? Me habla, fíjense, ¿qué será este de acá que estoy marcando? ¿Qué me está dando ahí del conducto de la tubería? ¿Qué característica? La rugosidad, la superficie. Eso, es decir, ahí me está dando el material con el cual está hecha la cañería, ¿sí? La vamos a anotar porque también es importante. Fundición, corriente, ¿Se cortó? Disculpa. Parece que Yo sí. no lo escucho, me parece que se le cortó, ¿eh? No. Sí, sí. O sí, no sé, yo no pensé que No, era no, no, no mi, se escucha. No se escucha. Sí, pensé ya que le era mi estaba No, golpeando servicio la de compu. internet. Yo creo que sí se le cortó. Viendo ahí, ¿me escuchan a mí? sí, profe. Sí, profe. Viendo ahí el enunciado, digamos, hasta que vuelva el ingeniero Heredia, más allá de lo que él ha puesto como dato, tubería horizontal, fíjense que ahora les dan el material. En el libro hay varias tablas en donde, en función del material con el que está construida la tubería, se puede sacar la rugosidad. Recuerden que la rugosidad es en milímetros, el K es la altura promedio, digamos, de esas protuberancias y esos valles que tiene toda superficie. Entonces, con ese K y con el diámetro que yo entiendo ahí por lo que dice el problema, dice por una granada de 250 milímetros, o sea, el K sobre D, van a tener ustedes la rugosidad relativa. Uno de los valores para la cual calcular el coeficiente lambda, digamos. En definitiva, lo que están pidiéndole ahí calcular es la pérdida de presión en 90 metros de tubería. Entonces, ese es el dato nuevo, digamos. En todo el capítulo, en todo el práctico con el cual arranquemos nosotros ahora,
vamos a tener que tener en cuenta, como les digo, el material para hacer el cálculo de lo que nosotros llamamos, o lo que hemos visto hasta el momento, las pérdidas primarias. Es decir, vamos a ver las pérdidas que tiene el fluido en circular entre una sección y otra, en este caso 90 metros de largo, pero únicamente lo que hemos llamado o denominado pérdidas primarias. Y las pérdidas primarias, recuerden, eso es lo importante también, tienen que ver únicamente con el rozamiento de superficie, ¿no? No tienen que ver con la forma, que eso es el capítulo que sigue, pérdida secundaria. Entonces nos vamos a abocar al estudio de pérdida primaria. O sea que vamos a tener que conocer de alguna manera datos de directos o indirectos del K sobre D. O sea, rugosidad relativa o bien la rugosidad absoluta y calcular la relativa, ¿no? Recuerden que el lambda, el coeficiente de pérdida de cargas, que era nuestra gran estrella, digamos, en este capítulo, es función del Reynolds y del K sobre D. O sea que los datos van a andar dando vueltas. Ya está el ingeniero Herrera. ¿Estamos conectados, Martín? Sí, sí, acá estamos, ahí volví, perdón. Bueno. ¿Me podrá ceder el rol de coanfitrión, por favor, Dante? Sí, ahí vamos. Veo que sigue grabando, así que... Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, recién me conecto. ¿Tomo Sí. asistencia? Hola, Alexis. ¿Cómo le va? Sí, Alexis, ahí te pongo presente. Sí, o después al final de la clase ya voy a acordar, no hay drama. Estamos listos ahí. Bien. Compartimos. Estuvimos hablando un poquito de Martín. Sí, Dante. Estuvimos hablando un poquito acerca de por qué dábamos importante el tema del material de la tubería. Sí. Y qué nos hacía falta para calcular Perfecto. el K sobre D y eventualmente el Reynolds. Excelente, buenísimo. Perfecto, y a todo eso que les comentó el ingeniero, ahí se ve bien, ahí, ¿no es cierto? Recuperé la pantalla. Yo me olvidé de preguntarle, ¿tienen el diagrama de Moody, los alumnos? Martín. Tenían como tarea imprimir en hoja, en papel, para practicar hoy, sí. Me imagino que sí. ¿Lo tienen alumnos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien. Qué grande, qué aplicado, qué alumnos ejemplares. Muy bien, muy bien. Bueno, confírmeme por favor si ahí se ve la pantalla. Sí. Así podemos ir. Listo. Entonces, Vuelve a empezar, profe. a lo que... Quedamos en fundición corriente nueva. Oh, está perfecto. Bueno, de 250 milímetros de diámetro, ¿sí? Lo anotamos por acá. Y anotamos un nuevo dato que nos va a interesar ahora. Fíjense, lo vamos a anotar por acá en G. Por lo pronto G mayúscula, 4 kilos por segundo. Es el dato que tenemos aquí. Me habla de que el fluido en consideración es aire, que está realizándose, o sea que midiendo la presión que acusa en ese momento es de 20 bar y la temperatura del aire en la conducción es de 40 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, todos esos datos los vamos obteniendo, los vamos anotando, mejor dicho, y finalmente me pide que calcule la pérdida de presión delta P en 90 metros de tubería. ¿Cuál es la caída de presión que voy a tener en ese tramo? Bien. Entonces, ahí aportando un poco a lo que estuvo mencionando el ingeniero Simone, algo nuevo que vamos a introducir nosotros es esta formulita que te vamos recuadrando ahí, ¿sí? ¿Qué dice que la letra G mayúscula
¿sí? Es igual a Q por ρ, siendo la G mayúscula caudal másico. Cuando hablamos de G mayúscula nos estamos refiriendo a caudal másico. Q sigue siendo para nosotros lo que ya vimos como definición cuando vimos continuidad, ¿sí? A la definición de continuidad con Q estamos haciendo referencia al caudal volumétrico. Y por ρ, lógicamente, la densidad absoluta o específica de un fluido. ¿Se acuerdan por allá cuando definíamos a los fluidos, ni siquiera en la materia, por allá por prejardín más o menos, que decían que los fluidos, la diferencia fundamental entre los fluidos líquidos y los gaseosos era que en el caso de los gaseosos no tenían forma ni volumen propio? ¿Se acuerdan de esa propiedad, ¿no es cierto? Es algo simple, sencillo, una característica físico-química justamente que caracteriza los fluidos que son gaseosos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bueno, eso que en aquel momento se estudiaba de esa manera, es decir, que los fluidos no tienen ni forma ni volumen propio, tiene que ver con esto, ¿no? En donde yo, para establecer, digamos, un caudal, ¿no es cierto?, de un fluido que es gaseoso, yo necesito hablar con propiedad justamente y referirme al caudal másico de ese fluido que estoy transportando. ¿Sí? Entonces, en ese caso, justamente, y como estamos en presencia de un fluido de esas características, pues corresponde hablar de 4 kilos por segundo, ¿sí?, como caudal másico de esta conducción, de este problema en particular. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende esa parte? Quiere Sí, profe. decir Sí, que profe. haciendo un análisis dimensional de esta fórmula, ¿qué me queda? Los kilos por segundo de caudal másico equivalen al producto de qué unidades tengo para Q, el Q de continuidad que venimos manejando, por definición. ¿Qué unidad Metros manejamos? por segundo. Exactamente, metros cúbicos sobre segundo. Y la densidad absoluta o específica. Unidad. Kilogramos sobre metro cúbico. Si yo hago el análisis dimensional de esto, fíjense qué me queda. Kilo por segundo. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Quiere decir entonces que si yo hago el desarrollo de esa fórmula, la trabajo un poquito más matemáticamente y digo G igual a Q por ρ, ¿sí? Pero a su vez, ¿sí? A su vez, yo a Q por continuidad, ¿qué es igual? Es A por B, ¿sí? Esto de acá es Q, ¿sí? Por lo tanto, si yo despejo B, de acá esta fórmula, ¿qué va a ser igual? A G sobre A por ρ. Esta formulita entonces me permite hablar para un fluido gaseoso que maneja un caudal másico de G kilos por segundo, ¿sí? Conociendo la sección de la conducción y conociendo la densidad de ese fluido, yo pueda encontrar, ¿no es cierto?, el valor de la velocidad media de la conducción. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo necesite, de alguna manera, encontrar este valor. Antes de eso, yo les pregunto, ¿se acuerdan cómo veníamos manejando qué es lo que necesito saber yo cuando tengo un fluido que se está conduciendo en un conducto cerrado a presión? ¿Qué necesito? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué necesito saber en primera instancia? ¿Se acuerdan? La primera pregunta que tengo que responderme. El régimen. El régimen. Exactamente, muy bien. La primera pregunta es saber qué régimen estoy teniendo. ¿Cómo respondo a esa pregunta? Básicamente, averiguando el número de Reynolds de la conducción. ¿Sí? Bien. ¿Cómo era la formulita de Reynolds, si se acuerdan? Era así. Por D, ¿Sí?
Sobre esa raya. Sobre esa letra rara, ¿no es cierto? Sobre la viscosidad cinemática era, ¿sí? Había otra formulita. Esta que habíamos dicho nosotros era sugerencia utilizada para fluidos ¿de qué tipo? Líquidos. Eso, me gustó ahí. Bien. ¿Y cuál era entonces otra expresión que habíamos mencionado que era más apropiada para el caso de los fluidos gaseosos? LV sobre la... No me acuerdo si era La viscosidad cinemática. Ajá. ¿Y a qué era igual a la viscosidad cinemática, si se acuerdan? A la cinemática sobre la densidad. La cinemática era la dinámica sobre la densidad. Si yo reemplazo en esa fórmula, ¿qué me queda? Me queda así y me queda eso arriba. ¿Recuerdan eso que lo vimos, no es cierto, en clase? Sí. Ahí está. Quiere decir entonces que de esas dos expresiones, y al estar en presencia de un problema con un fluido que es gaseoso, pues bien, vamos a hacer uso, por recomendación, ¿no es cierto? Vamos a hacer uso de la segunda expresión. Reynolds igual V por D por Rho sobre eta. Vamos reemplazando, si les parece. B, ¿conozco como a B dato directo del problema? No, me fijo en la tabla de datos y no lo tengo. Pero, indirectamente, yo lo puedo sacar a través de G, porque G es esto y porque yo llegué recién a desarrollar esta formulita para encontrar la velocidad. Pues bien, hago el cálculo auxiliar de la velocidad como G dividido en A por Rho. G, ¿cuánto valía G? Era 4 kilos por segundo. Fíjense que ahí como está dado ya con los datos del problema, ya está en unidades del SI. ¿Sí? La masa está en kilogramos y el tiempo está en segundos. Por lo tanto, a esos 4 kilogramos ya lo puedo usar directamente en la fórmula con unidades del SI. ¿Qué es esto de acá? Era Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Eso, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El 4 lo paso arriba, ¿sí? ¿Y qué es lo que me está faltando a mí? Conocer de este fluido. El Rho. Exactamente. ¿Cómo calculo yo el Rho de un fluido, la densidad? ¿Lo puedo sacar en forma directa de tabla? ¿Cómo es, Reus? ¿Por tabla? Por la ecuación de los gases ideales. Eso, ahí me gustó, bien. ¿Qué decía la ecuación de los gases ideales? Que la densidad, o sea, que el aire en la práctica, en la realidad, tenía un comportamiento muy similar, ¿no es cierto? O seguía, digamos, o cumplía con muchísima aproximación lo que decía don Gay-Lussac, que era Rho P sobre RA por T. ¿Se acuerdan la formulita esa? Sí. Que yo, para conocer la densidad de un fluido, tengo que hacer el cociente de la presión dividido en una constante por la temperatura absoluta de ese fluido gaseoso. ¿Cuánto vale la presión? Diga. Si reemplaza la ecuación de B en el número de Reynolds, Sí. ¿no se cancela ahí el Rho? Sí, de todos modos, lo vamos a calcular para practicar la densidad. Y después vamos a reemplazar el valor allá, en esta forma. ¿Sí? Es para practicar. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos con el numerador de la formulita esta que estamos queriendo calcular. ¿Cuánto vale P, que es la presión, ¿no es cierto? Del gas. Vamos acá. Díganme ustedes. 20 por 10. Bien, Mariela. Entonces, 20 por 10 a la 5. ¿Están de acuerdo con Mariela? Sí. Bien.
RA, ¿cuánto vale RA? Constante universal de los gases. ¿Ideales o perfectos? 286,9 y le vamos a poner a propósito las unidades para que ya les quede. Joule, kilogramo, grado Kelvin. ¿Y cuánto vale T mayúscula? 273 más 40. 273,15 o 16 más 40 grados centígrados. Excelente. Si yo meto todos esos datos en la calculadora, entonces voy a obtener para el gas, para este fluido gaseoso que es aire, a esa temperatura de 40 grados y a esa presión, una densidad de 22,26 kilos por metro cúbico. Es indudable que si estuviera a otra presión y estuviera a otra temperatura, va a estar, va a ser el otro el valor de su densidad. Bien, reemplazamos. Acá si quieren ya lo cambiamos al D. ¿Y cuánto ponemos acá en el denominador entonces? Pi por el diámetro. ¿Cuánto vale el diámetro? El diámetro de la conducción sería en metros 0,25 0.25. por 0,25 al cuadrado y acá por el rho, por 22,26. Bien, ya tengo todos los datos entonces para calcular la velocidad y el resultado de esto debería ser algo así como 3,66 metros por segundo. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, profe. Se va entendiendo, se va entendiendo. Bien. Listo, ya tengo la velocidad, que era el dato, ¿no es cierto?, por el cual hice el cálculo auxiliar, porque necesito calcular Reynolds, recordemos eso. 366 para velocidad, excelente. Vamos con el diámetro. El diámetro entonces era 0,25. Acá no es al cuadrado, es elevado a la 1, de diámetro solo. Por la densidad, 22,26, dividido en eta. ¿Qué era eta? Viscosidad dinámica o absoluta. Dinámica o absoluta. ¿Cómo hacemos con la viscosidad dinámica o absoluta? Las por tabla. Ajá, ¿qué tabla sería? A ver si la tiran a mano el libro, los La apuntes. 2.4 de la página 25. Bien, excelente. Entonces, lo hacemos así, mire. Un llamadito de atención. Entonces, ese valor, de nuevo, repetime los datos, Mariela, por favor. Era de página. De la página 25. Sí, tabla. 2.4. ¿Cómo es el título de la tabla? Propiedades del aire seco a 1,030325. Excelente. Propiedad de aire seco a 1,00, que es una atmósfera normal. Una atmósfera normal. Y ya que estás ahí con la tablita, decime el valor que sería en este caso. Fíjate. A 40 grados. Ajá. 19,15. Bien. 19,15. Por 10 a la menos 6. Bien. Newton Excelente. sobre segundo cuadrado. Newton por segundo sobre metro cuadrado. Así es, ¿no? Sí. Bien. Quiere decir que ese valor ya de tabla ya está en unidades del SI y no tengo que hacer ningún pasaje, ¿sí?, de unidades. Listo. Tengo todos los datos para calcular Reynolds. Pues bien, veamos cuánto nos da. Según yo, y si la calculadora no me miente y el libro no me mienten,
Fíjense el valor obtenido para Reynolds. 1,065 por 10 a la 6. Reynolds igual 1,065 por 10 a la 6. ¿Qué quiere decir ese valor? ¿Recuerdan la pregunta que me hice el cómic? Eso. Esto me quiere decir que estoy en presencia de un régimen marcadamente, y lo ponemos así, marcadamente turbulento. ¿Qué quiere decir el marcadamente turbulento? Que estoy muy por encima del valor de 2000. Claro, claro. ¿Sí? Que estoy muy alejado, o sea, ni siquiera estoy en la zona de transición. Estoy en un régimen declaradamente turbulento, algunos lo dicen, marcadamente o declaradamente. ¿Sí? Dijeron, amigo mío, sumamente turbulento. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende? De nuevo, ¿qué unidad tiene Reynolds? Aquí. Adimensional. Bien, excelente, bien. Listo. Ya tengo el primer dato. Les pregunto a ustedes. Sí, Dante. Ingeniero. Sí, señor, díganos. Una pregunta entonces. Si el régimen es declaradamente turbulento, lambda de quién es función. De la rugosidad. Exacto. Bien. Regímenes laminares, lambda de quién es función solamente. ¿Se acuerdan la formulita esta? ¿Cuándo usábamos esa formulita? Cuando era laminar. Cuando era laminar. Entonces, lambda, fíjense, solamente es función de quién. De Reynolds. Lambda es función solamente de Reynolds para regímenes laminares. ¿Sí? En cambio, cuando los regímenes son turbulentos, ahí cambia la historia. Para regímenes turbulentos, lambda es función de quién. Recuerden esto. ¿Qué era esto? Esto era el diagrama de Moody, ¿se acuerdan? Sí. De doble entrada. Una entrada la tengo por el eje de las X. ¿A quién tengo en el eje de las X? A Don Reynolds. ¿Sí? Lo tengo a Reynolds. ¿Y por qué era de doble entrada? ¿Cuál era el otro dato que necesito? Para encontrar... Ajá. Esto de acá. O sea que en regímenes marcadamente o declaradamente turbulentos, según me enseña y lo puedo ver visualmente en el diagrama de Moody, ¿cuántos son digamos, es función de qué entonces? ¿De qué variables? De Reynolds y de la otra entrada. Epsilon sobre D o K sobre D, ya lo vamos a ver. Epsilon sobre D o K sobre D. ¿Cómo se llamaba eso? Rugosidad relativa. Perfecto. Excelente. Bien. Quiere decir entonces que, de nuevo, yo encontré que mi problema se encuadra dentro de la conducción del tipo de régimen turbulento. Por lo tanto, me vengo acá y me vengo acá. Por lo tanto,
¿Qué saco como conclusión hasta acá? Que para encontrar lambda, ¿sí? Al estar en función de dos variables, pues bien, voy a tener que encontrar, para encontrar lambda, ¿qué tengo que utilizar entonces? Diagrama. El abaco. Diagrama de Moody. Diagrama o abaco de Moody. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Manos a la obra. Gráfico de doble entrada. Una de ¿Ya conozco las dos entradas o no? ¿O qué conozco hasta el momento para entrar a Moody? ¿Conozco esto de acá? Sí, Reynolds, A sí, Re- Reynolds, sí. a Reynolds ya lo calculé. A esto de acá lo conozco. Vamos con Reynolds. Lo agrando ahí. Bueno, díganme, ¿cuánto es el valor del número Reynolds? Ta, 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 ta. Acá está. 1, Acá está. 0,65 por 10 a la 6. ¿Sí? Vamos al abaco. Yo lo que vaya haciendo en pantalla, ustedes vayan practicando en el papel. Díganme dónde me ubico en el 1,065 por 10 a la 6. Este punto de acá, ¿cuánto vale? Uno por día a la 4. Bien, bien. Este punto de acá, ¿cuánto vale? 1 por 10 a la 5. Bien. ¿Cuánto? Este punto de acá, ¿cuánto vale? 1 por 10 a la 6. Bien. Quiere decir que con gran aproximación nosotros podemos entrar y decir que nuestro número de reino es 1 por 10 a la 6. Muy aproximadamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el próximo valor que yo tengo acá, después de ese, ¿cuánto vale esto de acá? Dos. ¿Seguro? Porque mira dónde está el 2. No, porque te 2 por 10. Ese que marca ahí, ¿cuánto vale? Ese 2 por 10 a la 6. Bien. Quiere decir que este valor de acá, ¿cuánto sería? Está entre 1 y 2, o sea, 5. 1,5. 1,5. 1,5. Por 10 a la 6, ¿no? ¿Sí? Todos los valores de 10 por 10 a la 6 arranca en 1 por 10 a la 6, 1,5, 2, 3, 4, hasta ahí. Hasta ese valor que es 1 por 10 a la 9. Perdón, 9 por 10 a la 6. Perdón, 9 por 10 a la 6. Después ya pasamos a valores por 10 a la 7. ¿Desde dónde? Desde este punto para allá. Siempre creciente hacia la derecha. ¿Estamos, no? Bien. Entonces, Reynolds, 1 por 10 a la 6. Ya estoy ahí. ¿Están todos de acuerdo, no es cierto, en eso? Sí. Listo. Yo voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Voy a subir con una recta por acá. Y en definitiva, no voy a saber hasta cuál curva ir. Si hasta esa, si hasta esa, si hasta esa, o si hasta esa, hasta esa. Para saber hasta qué curva tengo que ir, ¿qué tengo que conocer? Epsilon. Bien, ¿y cómo conozco epsilon? Por En tabla. realidad, epsilon sobre D o K sobre D, claro. Y va a ser función de quién, el epsilon o el K. Del material. Ajá. De la superficie. Fíjense, material de la cañería, fundición corriente nueva. Para los que tengan libro a mano.
A ver si logro. 0.25. Ajá, ¿de dónde lo sacas, Graciela? Tabla 9.2 de la página 219. Lo anotamos por acá. Tabla 9.2, página 219. 2.19. Perfecto. ¿Qué me dice? Que para fundición corriente nueva, el valor de K, K, o bien epsilon para el caso que nosotros tenemos. ¿Cuánto vale, Graciela? Disculpame. 0.25. Así a seca, 0.25 es adimensional. El valor de K. Milímetros. Bien. ¿Por qué tiene unidad? Porque esto es rugosidad absoluta. Rugosidad absoluta. ¿Y qué era la rugosidad absoluta? Si yo tengo un conducto en donde en corte yo veo que estas son las paredes del conducto, vengo con una lupa y observo, ¿sí? Observo las paredes de ese conducto, ¿qué voy a ver? Que en rigor de verdad, si ese lente es suficientemente potente, voy a ver que la pared interna del conducto, ¿qué tiene? No es perfectamente lisa. No es perfectamente lisa, sino que es rugosa. Luego, el alto de esa rugosidad, ¿sí? Yo vengo y mido con un instrumento, micrómetro puede ser, y mido que la rugosidad de esa pared es K milímetros, siendo mayor en los materiales que son más rugosos, y viceversa. ¿Sí? Es por eso que nosotros hablamos de rugosidad absoluta. Luego, cuando al K lo referimos al diámetro o Y, según el ábaco que estamos manejando, lo referimos al diámetro, ¿qué me da en ese caso? Adimensional. Claro, ¿y cómo lo llamamos? Rugosidad Relativa. relativa, porque lo estoy relativizando o comparando respecto del diámetro. ¿Sí? Quiere decir que si yo ya conozco por tabla el valor de la rugosidad absoluta, puedo calcular la rugosidad relativa de mi ejercicio. K sobre D, para nuestro caso van a ser los 0,25 milímetros de la fundición corriente nueva dividido en el diámetro de la conducción. Los 250 milímetros. Eso. Ojo, no es 0,25 metros. Fíjense acá, ojo el piojo, ¿eh? Si yo me puedo, digamos, ¿cuál es el error más común? Tender a seguir utilizando unidades del SI para el diámetro en el cálculo de la rugosidad relativa. Fíjense lo que pasa, ¿no? Pera y manzana. Yo, para obtener un valor correcto de rugosidad relativa, y tengo que hablar de peras con pera o manzanas con manzana. Lo más común es que al diámetro, en vez de ponerlo como unidad de SI, en este caso, y para que me dé adimensional, como dice Mariela, lo tengo que poner en milímetros. Y ahí sí, con propiedad, voy a estar hablando de una rugosidad relativa, en donde tengo unificadas las unidades. ¿Se entiende eso? Así que ojo con eso, ¿no? Lo más usual, viendo lo que es la tabla de rugosidades relativas, ¿sí? Lo tengo expresado en unidades decimales, mientras que en el caso del número reino lo tengo en notación científica. ¿Sí? Bien, listo entonces. Ya sé entonces el K sobre D o el Y sobre D. ¿Cuál sería de todas estas que tengo acá? A la derecha. Me fijo bien entonces cuánto vale. Es 0,001. Lo ubico el valor.
Ahí lo tengo. ¿Lo ven a esa curva? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué hago ahora? Desde el número de Reynolds encontrado, subo hasta el valor de, obviamente con una regla, ¿no? Y trazo esa línea hasta encontrar ese punto de intersección. Una vez que ya tengo ese punto de intersección, lo que tengo que hacer ahora es trazar una horizontal. Con regla. ¿Cuánto les da? 0,02 más o menos. Quiere decir que el valor encontrado, que es la salida nuestra, por lo tanto, del diagrama de Moody, para Reynolds 1 por 10 a la 6 y epsilon sobre D igual, perdón, 0, dijimos 0,001, obtenemos lambda igual 0,02. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Una vez que obtenemos ya el valor de lambda, ¿sí? Lo que queda para responder la pregunta, recordemos la pregunta, ¿no? Esto, ¿cuál es la caída de presión de la tubería en un tramo de 90 metros? ¿Sí? Bien. ¿Qué les pregunto a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué puedo averiguar ya con los datos que tengo hasta ahora? ¿Cómo puedo averiguar o sea, qué fórmula aplicar? Que relacione pérdidas, ¿sí? Pérdida en altura equivalente al metro con presiones. ¿Qué fórmulas de las que vimos hasta ahora les suena que podamos utilizar? Darcy. La de Darcy, a ver, veamos. Pues, ¿Qué me decía Darcy? Esta era la fórmula de Darcy-Weisbach. ¿Tienen algún término, algo relativo a presiones? No, lo único que tiene acá, fíjate, me da las pérdidas primarias en función de la altura de velocidad o altura cinética. Además de estos dos elementos que están acá, que son números adimensionales. ¿Qué otra formulita me permite? Entonces hacemos Entonces, discúlpame, no te escuché, Mariela. Bernoulli. Ah, bien, bien, bien. ¿Qué me decía don Bernoulli? Que las La presión pérdidas... del punto. Planteemos Bernoulli genérico. Las pérdidas que yo voy a tener en una conducción, aquí van a ser igual. A la presión en 1 sobre A por G. ¿Sí? Más Z en 1. ¿Sí? Más la velocidad al cuadrado sobre 2 por G. Bien. ¿Y qué era todo esto, Mariela? La energía. ¿Energía? ¿Cómo?
¿No era la energía total del punto 1? Sí, sí. Bien. ¿Y ahora cómo completo la fórmula? Le tengo que restar lo que pasa en todos. Ajá. O sea, P sub 2 rho por G, más Z2 más P sub 2 cuadrado 2G. ¿Y qué era todo esto? Energía total del punto 2. Asumiendo que el fluido va ¿de dónde? ¿De dónde a dónde? De 1 a 2. De 1 a 2. Perfecto, muy bien. Va de 1 a 2. Se entiende que al ir de 1 a 2, la energía total del fluido en el primero de los puntos de control, que es 1, es mayor que el punto 2. Excelente, Mariela, muy bien, muy bien. ¿Se entiende el resto de los compañeros? ¿Entienden eso? Sí, sí. Bien. Sí. Quiere decir entonces que, bien, vamos depurando esto. HR12. ¿Qué pasa con esto? Los Z se cancelan. Excelente. No tengo aporte de energía geodésica en este caso. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? El diámetro También, es porque constante, también vi que la vi Son velocidad es constantes. Eso, y por continuidad, track, las velocidades son las mismas, ¿no es cierto? Track, track. Quiere decir que, ¿cómo se me reduce? Así de simple. Se me reduce a esa pequeña fórmula en donde las pérdidas son directamente proporcionales ¿a qué? A la caída de presión del conducto. Delta P, P sub 1 menos P sub 2, igual. HR12, ¿conozco las pérdidas que yo tengo en la conducción? Repasemos. ¿Qué averigüé? Averigüé. Tengo caudal máximo, caudal másico, averigüé el Reynolds, tengo la velocidad, el Rho, Reynolds, lambda. No lo tengo. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo puedo sacar esto de acá? con la fórmula que usamos ayer. ¿Con ahí esta? usamos Ajá. Darcy-Weisbach, ¿ah? Lambda. ¿Cuánto varía lambda? 0,02. Por. ¿Qué era este de acá, de Darcy-Weisbach? La L esa. ¿Era? la longitud. Ajá. Recuerden que el L este tiene que ver la longitud del tramo recto en el cual se me produce esa pérdida que yo estoy queriendo calcular. En nuestro caso, ¿en cuántos metros tengo que considerar las pérdidas? En 90. metros. Son los 90 metros. ¿Qué más, Darcy-Weisbach? ¿Qué me dice acá en el denominador? Tengo que tener en cuenta el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? 0,25. 0,25. Y acá de nuevo, ojo con esto, ¿eh? Ojo cuando usemos Darcy-Weisbach. ¿Por qué? Este tenía que ser adimensional. Esto tenía que ser adimensional. Y para que sea adimensional, tengo que unificar unidades. ¿Sí? Ojo con eso también, ¿eh? Bien. ¿Qué me queda? Me queda la altura de velocidad. B cuadrado sobre 2G. ¿Cuánto valía B? Yo ya la había calculado y valía 3,66. Listo. Pérdidas. ¿Cuánto les da pérdidas acá? 4,89 metros.
4,89. ¿Cuánto vale el ρ? Es el ρ del fluido. Yo ya lo había calculado. Acá está, 22,26. Por 9,81. 1069 Newton metro cuadrado. Esa es la caída de presión entonces que yo voy a tener en 90 metros de conducción para ese fluido con esas características. ¿Sí? Ingeniero. Sí, Dante. Una pregunta. ¿Qué pasa si seguimos aumentando el número de Reynolds? Aumentamos la velocidad en la tubería. ¿Qué pasa con las pérdidas? No me muestre. ¿Qué piensa? Está bien. Si usted aumenta Reynolds, Sí. las pérdidas. Para el mismo conducto, suponete que es el mismo conducto que usan, no cambias de material. Traten de interpretar Moody. ¿Qué dice el teórico? Díselo de quién. Si el flujo es turbulento, ¿qué pasa con lambda? Se les ha caído el sistema. Sí, parece que sí. Ese era cuando uno era cero, el otro máximo y viceversa. Es la misma tubería. Aumentamos la velocidad con la pérdida. Aumenta. ¿Por qué? Hijo de muda. No me muestre. Son proporcionales al cuadro de la velocidad. Ya le he hecho. No, pues tienen ahí el abaco, lo mismo. Vean ahí el abaco. Yo quería que lo explique. A ver, mostrale. Están... A ver, les tiro un anzuelo, a ver. Ahí va. Aumenten el Reynolds. ¿Qué hace, ingeniero? Aguántelo usted. Llévelo a ver, lo a aumento. 3. Sí. Vamos con otro colorcito, así se ve. Claro. Lo llevamos a, qué sé yo. 3 por día a las 7. Ahí lo 3 tiene, por día a ahí las lo tiene. 7. Mismo material. Me falla la regla acá. Está bien, más o menos. Ahí está la respuesta. ¿Cuánto vale lambda? Mismo. ¿Cero? No. No, lo mismo. Un poco menos. Muy poca la diferencia. ¿Qué son? A ver, desde la izquierda a la derecha. Eso lo vimos en el teórico, el diagrama simplificado. Lambda va a depender solamente de la rugosidad. Claro. ¿Por qué? Porque esas líneas son De la rugosidad relativa. Sí, pero ¿cómo son? Esta que le ha marcado con
Horizontales. Horizontales. Horizontal. No. Entonces, lambda de quién depende. Trázate otra línea. Velocidad relativa. Claro, una línea de otro color, entre la roja y la azul. La roja y la azul, bueno, ahí vamos. O sea, con un número de Reynolds cualquiera. Esa es la rugosidad. Por más que yo varíe Reynolds, al ser horizontal, Claro. Fíjese que a variar a las 6 y a las 7. Y le da lo mismo. Entonces recuerden, si el flujo es como en este caso, marcado, pero marcadamente turbulento. El lambda es función de D o epsilon sobre D allí. ¿A dónde se van a ustedes en calcular bien el lambda cuando hagan un problema? Parte del diagrama. Que también se lo hemos dicho. ¿A dónde el lambda es función del Reynolds y del caso de D? En régimen laminar. No. Ahí tiraba por tirar. El lambda es función del caso de D. Mírenlo al gráfico. Olvídense de los conceptos. Para que el lambda sea función del caso de D, ¿cómo tiene que ser la curva? La tangente a la curva. Distinta de horizontal. ¿Y a dónde tiene pendiente? Exactamente. Ahí es el único lugar donde tiene todas las curvas. Ahí lambda va a ser función del Reynolds y de K sobre D. ¿Les queda claro? No. ¿Sabe cuál es el problema? Que con esto y entiendo la mitad. No escucho bien, me sale con eco. a ver qué será. A ver, ya veo de silenciarlo. Para. Póngase los auriculares, profe Heredia. A ver, probemos ahí. Pepe pica papa con un pico. No escucho nada. Escucho con mucho eco. Tres ecos. La vez pasada me pasó así en otra asignatura y la solución fue salir todo y volver a entrar. Ahí creo que está, profe. No. No, hay que volver a entrar. No está compartiendo el audio. A ver, mostrámela la pantalla, entonces a ver si robarte el diagrama y dame el a ver, espérate. Vamos de nuevo. Te lo doy limpito si querés. Y después, no, ahí nomás. Ahí está bien. Lo que sí Dejo de compartir. Sí. Confitrión. Ahí está, profe. Sí, un minuto. Esperen un minutito, ya leo. Lo que yo les quiero decir
Documento, pantalla, ahí estamos. ¿Ahí lo ven el diagrama? Sí. Esto que les ha escrito el ingeniero, lo que yo les quiero simbolizar es esto. Fíjense las curvas, esto que voy a marcar en rojo. Y esto que vamos a poner en negro. Esto es lo que yo les digo, miren. Vamos a hacer un poquito más. En estos lados, la curva tiene pendiente. Lo que está en negro. Acá la curva, como es una recta, no tiene pendiente, entonces la tangente es horizontal. ¿Mm? Cualquier número de Reynolds que ustedes tomen acá, cualquier número, ¿lo están viendo a esto? Yo no sé. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, profe, sí, sí Dante, se se ve, sí se ve. Sí. O sea, Reynolds 1, Reynolds 2 y Reynolds 3, flujo turbulento, va a depender, por eso se los ha marcado al ingeniero, hasta dónde voy acá, yo de la línea, puedo ir hasta acá, puedo ir hasta acá, puedo ir hasta acá. ¿De quién depende? De epsilon sobre D o de K sobre D. Entonces, si el flujo es turbulento, lambda es función del Reynolds, que es lo que acaban de resolver ustedes, la línea roja. ¿Por qué? Porque esta es una horizontal, como bien lo han dicho. Bien, si el flujo, les decía el ingeniero Heredia recién, era laminar, lambda era función, perdón. No, de caso de... ¿no? Claro, Y si entran en transición discúlpenme. de los dos. Si el flujo era turbulento, ay, mi Dios. Si el flujo era laminar, el lambda es función del Reynolds. ¿Mm? Y eso lo ven acá. Porque el flujo es laminar, entonces, para cada valor de Reynolds, ustedes van a tener un lambda distinto. ¿Me siguen, no es cierto? Sí. Bien. Entonces, la única zona, y esta ya se las voy a marcar, en la que ustedes se tienen que preocupar y hacer bien los cálculos cuando rindan y todo lo que quieran, es esto. Porque si varían el Reynolds, tengan cuidado porque les puede dar, para un mismo valor de Reynolds, si le pifian, dos valores de lambda distintos. Fíjense, entre 2 y 3. Miren. ¿Lo están viendo? Al azul. Voy a la, más o menos, ¿no? Voy acá. Y voy acá. ¿Se dan cuenta? Miren acá. Acá hay un delta lambda. Habiendo variado el Reynolds entre 2 y 3, por 10 a la, no sé, 5, dice acá. ¿Ah? Entre 2 y 3, fíjense, ya hay un delta lambda. Entonces, allí es donde tenemos que tener cuidado porque es la que se presenta la mayoría de los problemas. El lambda, es lo que yo le decía, le contestaba la pregunta en su momento a Oropel, es función del Reynolds y de K sobre D. Porque tiene importancia el valor que tomen acá a la derecha. Fíjense, este o este. Miren. Delta K sobre D. Entre punto 002 y punto 004. Miren, hay un segmento ahí. Si ustedes lo están viendo al diagrama y trazan las rectas bien, este es el concepto que quiero que lo queremos con el ingeniero Heredia que lo tengan. Independientemente de la resolución del problema, fíjense
los tres valores. Lambda, función del Reynolds, el primero. 2, lambda, función del Reynolds y K sobre D. 3, lambda, función de K sobre D. ¿Está bien? Estudien esto, véanlo, analícenlo. Él estudia una función. Por eso yo les preguntaba dónde las curvas tienen pendiente y cómo se calcula la pendiente de cualquier curva y trazándole la tangente. ¿O no es la derivada? Concepto de derivada. Y esto es X, esto es Y, esto era el ángulo alfa. La derivada de Y con respecto de X me daba la tangente de alfa. Me da la pendiente. ¿A dónde las curvas tienen pendiente? En el 2. Acá. ¿Ha quedado claro? Sí, profe. Sí. Muy bien. Me alegro. Dejo de compartir. Retoma, ingeniero. Discúlpeme que lo haya interrumpido. No, por favor, siempre son muy buenas sus contribuciones, así que adelante, nomás, son siempre El bienvenidas. análisis Bueno, teórico, lo que hicimos es el análisis teórico del diagrama de Moody. Y ahora ustedes lo están viendo con números. Entonces, no se me olviden, porque ustedes se meten en el práctico y se olvidan del narigón que les ha dado unas clases la semana pasada. No me hagan desgargantar, por lo menos digan, no habla tanta huevada como el ingeniero Heredia. El ingeniero Heredia habla certezas, porque él dice, lambda vale 1,0, no, bueno, yo no. Pero no se pierdan, ¿ah? Bien. Bien, profe. Me agrada. Bueno. Bueno, profe, no se enoje. No, no me enojo. Estamos para eso. No me enojo. No me enojo. Les abro los ojos. ¿Qué es lo que ustedes van a aplicar el día de mañana? Los conceptos, ustedes van a ir al diagrama de Moody, lo van a encontrar, lo van a ampliar, es más, pueden hasta tenerlo ya digitalizado, ponen los valores y le devuelve el lambda solo. Pero los conceptos son los que no se tienen que olvidar. Muchas gracias, ingeniero. no, por favor, de nada, de nada. Bueno, 18:59, estamos en el horno. Estamos en el horno porque nos quedan ejercicios. Y encima los ejercicios que quedan son fundamentales que los veamos. Díganme cómo... Nos tomemos el tiempo que sea necesario, Sí, Martín, inclusive, sí, no, sin duda. es fundamental. Sin duda, y los que quedan, los problemas que quedan también. Así que yo les propongo lo siguiente, porque si entramos en vacaciones así, después nos vamos con el cuerpo frío. No sé qué opinan ustedes. ¿Hacemos una clase extra? Si están todos de acuerdo, Sí, fijamos profe, día me y agrada. horario y completamos el práctico. No hay problema. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Si quiere el lunes que viene. O sea, como en el horario normal de clase o el fin de semana. No sé. Si no hay nadie que esté por Yo rendir el lunes no tengo finales, examen, no tengo nada, así que... de mi parte tampoco. Si estamos Yo todos de rindo acuerdo, parciales. a ver, parciales. Mariela, ¿rendís parciales? Sí, con Nico, los dos Nico rendimos parciales. Bueno, pónganse de acuerdo, díganme otro día. Martes. Profe, corte la grabación. Bueno,